Bueno, gente, nada, antes que nada, gracias a Martín por la invitación. Está buenísimo, esta es una charla típica para mí, yo estoy casi 100% metido en academia, así que hablar con gente de industria para mí es algo bastante diferente. Van a ver que va a tener muchas citas a paper, muchas citas a cosas, y bueno, es por un sesgo mío. También lo voy a tratar de hacer corto, me dice Martín que está jugando a la selección ahora. Sospecho que acá nadie es excesivamente fanático del fútbol tampoco, excepto vos, pero bueno, por la duda, no veo a nadie muy desesperado con el teléfono viendo cómo viene la cosa. Pero eso es un prejuicio mío. Bueno, entonces básicamente yo voy a charlar esto de que es... Soy malo eligiendo títulos, me parece, y no me gustó cómo quedó el título con el cuerpo de charla, y van a ver que después cuando presente otras cosas voy a volver a decir este título no está bien. Básicamente, por más que dice Computational Social Science, yo quiero hablar un poquito, ¿no?, de el uso que se le puede dar a esto de Data Science y analizar datos en grandes volúmenes y todo eso, no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito, digamos, público y de la política pública en particular. Y cómo se están haciendo cada vez más avances y cómo yo creo, impulsado también por el sector privado, que está sacándole mucho valor claramente a todo esto de usar los datos, cada vez se está concientizando más, digamos, también el sector público de que quizás esto estaría bueno aplicarlo en algunos lugares. Todavía es medio de vanguardia, todavía es medio de academia, pero cada vez cuando uno habla más con gente de ministerios o cosas por el estilo, ve que abren los ojos, ¿no?, de, che, esto nos podría servir, esto está buenísimo. Entonces, ok, igualmente mencionemos, ¿qué es esto de Computational Social Science? Un poco guiado por mi prejuicio, es como, ok, lo que dice esta gente en la academia es que la gran cantidad de datos que está viendo ahora, la capacidad de cómputo y de transmitir y lo que sea, está transformando muchas disciplinas tipo la biología, con genética, o lo que fuese, o la física, con lo que sea, de grande volumen de datos, pero no ha sido mucho más lento la ciencia social en adoptar esta cuestión de hacer análisis más guiados por datos. Entonces, nada, hay cada vez más gente impulsando esto de, che, usemos más los datos o estas técnicas de Machine Learning, Data Science o lo que fuera, para hacer análisis de cuestiones sociales, digamos, de fenómenos sociales. Y puntualmente lo que ellos dicen es, ok, estudiar comportamientos sociales y dinámicas sociales usando simulación, social network o social media analysis. Y ahí hay humo, y tuve que poner que era humo porque es muy difícil poner una imagen de humo y que no parezca otra cosa. Así que yo creo que esto de Computational Social Science es un poco más de lo mismo, algo que también ha pasado en la industria, solamente que tenemos mucho más datos, solamente que tenemos más poder de cómputo, las preguntas siguen siendo las mismas, siguen siendo muy parecidas, solamente que hay muchos más datos. Y ok, social media analysis, nada, no puede ser es algo nuevo, digamos, no puede ser que porque salió esto sea de golpe otra ciencia social, nada más es las mismas preguntas con nuevos datos, nuevo poder de cómputo, nuevas cosas por el estilo. Y de hecho, yo quizá no me presenté, yo soy economista de formación de grado, después me fui al área de desarrollo económico, que tiene mucho que ver con analizar datos, después fui para el área de data mining, ahora ando haciendo el doctorado en computación ahí en Exactas y por eso estoy un poquito invitado acá. Pero como economista veo muchas cosas, digamos, de trabajos de datos y no de los últimos 3 años, 4 años, sino hace 30 años se vienen haciendo análisis de datos, solamente, ok, los datos que había en menor escala, estadística, como los que se están usando ahora, acá de regresión logística, o lo que sea que presentaron, obviamente se usaban un montón, solamente con otra escala y con otra intención, digamos, más explicada. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Y aclaro para mí, lo nuevo de todo esto es lo mismo que para mí está pasando en la industria, es que, ok, tenemos mucho más poder de cómputo, tenemos más disponibilidad de datos, y por otro lado, se reconoce que los datos se pueden sacar valor útil, nada, para analizar fenómenos sociales. Bien. Ahora, ok. Voy a presentar bastante paper, digamos. Acá, este es un paper relativamente nuevo, de 2014, son de 2 tipos pesados de Stanford, 2 economistas pesados, y publican en Science esto diciendo, che, la disciplina puede cambiar dada la cantidad de datos que tenemos. Podemos empezar a analizar fenómenos sociales a mucho mayor escala, no es otra disciplina, es la misma, pero podemos analizar cosas con granularidad. Y puntualmente ellos hablan de 2 tipos de datos, ¿no? El primer tipo de dato es de grandes empresas, tipo Facebook o lo que fuese, Twitter, lo que fuese, que muchas veces en convenio con estas universidades,
le dan acceso a sus datos o lo que fuese, y sacan un mega estudio o lo que fuese. El otro, que para mí es más importante, son datos administrativos. ¿Datos administrativos qué es? Es que generalmente los programas que se impulsan, tipo mega programa de salud nacionales o latinoamericanos impulsados por el Banco Mundial, por el Banco Mundial, siempre tienen detrás una base de datos donde van cargando todos los datos para eventualmente hacer algún tipo de control, algún tipo de, cuando termina, ver cómo evolucionan algunos índices, todas esas cosas. Y son datos muy grandes, muy ricos, muy detallados, que generalmente no se explotan bien, digamos. Generalmente yo he podido interactuar con la gente, no es por hablar mal, digamos, pero generalmente los países que lo implementan, que son los que llevan adelante o mantienen estos datos, y están medio perdidos en qué hacer, digamos, ¿no? Y uno dice, che, y manejo DRB, y manejo Python, y es como, wow, así, están medio perdidos en qué es todo esto de poder analizar el volumen de datos que tienen. Ellos lo mantienen como pueden y después quedan esos datos gigantes tirados. Y son sumamente ricos. Entonces, ok, veamos algunos ejemplos interesantes. Ya voy a volver un poco de estos datos administrativos, pero también otro que ellos no mencionan, y yo creo que es importante, y vamos a ver algunos ejemplos de casos que a mí me parecen interesantes, que también hay toda una serie de datos que son datos que están públicos, digamos, disponibles para todos, que uno se arma un scrapper medio pelo, los baja y de golpe puede suplir algo que estaba faltando. Puntualmente, algo que falta mucho en políticas públicas son estadísticas. Acá ha pasado, y el primer ejemplo seguramente todos lo deben conocer. El tema es inflación, digamos. ¿Qué pasó con el INDEC en los últimos años? Sin ningún tinte político, no lo quiero politizar, pero se medía mal. Indudablemente se medía menos de lo que era y nadie dudaba de eso, por lo que fuese. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Que es el hijo de quien leen ahí, pero es buen investigador. Armó un scrapper. Sí, armó un scrapper donde básicamente se conectaba a grandes cadenas de retail, bajaba día a día los precios, y con eso, con una formulita que era ponderar por algo similar a la canasta básica, nada, armaba un índice de precio con diario, que eso es bastante nuevo, digamos, porque el índice de precios son mensuales, en donde, nada, iban midiendo la evolución general de ese índice de precio que replicaba lo que supuestamente el organismo oficial debería haber hecho mes a mes, en ese caso, ¿no? Lo hacen para Estados Unidos, casi que relaciona perfecto. Lo hacen para Argentina, acá no sé muy bien, pero en un momento iban muy parecidos y se separan, ¿no? Y es esta política. Y de golpe, ahora si uno ve, vuelve a lo que pasó ahora con el INDEC nuevo, de vuelta sin ningún tinte político, pero técnicamente lo están midiendo supuestamente bien. Y esto parece indicar que sí. De vuelta, este índice que es online se solapa con el oficial una vez más, ¿no? Entonces esto, ok, es suplir algo que necesita, digamos, la política pública, un input de política pública, saber cuánto es la inflación, y nada, y es algo que cualquiera de acá, yo creo que estoy seguro que lo podría hacer, digamos. Es un scrapper, es un economista, digamos, yo también soy un economista, pero debe estar guardado en una base de datos común y después será un promedio, algo así, y está buenísimo. Y además de estar buenísimo porque es un paper, esto es una startup, y que creo que los clientes son las Naciones Unidas, digamos. Entonces, hoy en día está bueno probar en todos los frentes, ha estado bueno, digamos. No es que tiene lo suyo. Y van a ver que hay mucho de esto, ¿no? Es que está bueno académicamente y también está bueno en algunos sentidos. Otro ejemplo de estadísticas que faltan. Pobreza. Bien, parece, yo acá no sé nada, pero parece que en África directamente en muchos países ni se mide la pobreza. Digamos, hay países que no se tienen idea, en parte por fallas técnicas, en parte por políticas también, no se quiere saber lo mal que se está, entonces mejor no lo midamos. Bien, este paper también de Science es de un grupo de gente de computación, creo que son de Stanford, y lo que dicen es, ok, la pobreza generalmente se mide a niveles o de regiones grandes y se miden a nivel mensual, como mínimo granularidad. Dicen, ok, veamos si podemos correlacionar algunas de estas métricas, digamos, oficiales, a nivel de pueblito, que fuese, con el uso que tienen los celulares. Parece que es tan mala la infraestructura, digamos, de teléfonos comunes en África que se usa muchísimo celulares, que toda la gente tiene celulares ahí. Entonces, ok, lo que tuvieron acceso fue a metadata, ni siquiera a las llamadas, ni qué escribían, ni qué fuesen, del tipo de uso que le hacían los celulares. Algo que acá yo sé que Pablo, por ejemplo, ha trabajado y he visto trabajos de él que son básicamente similares a esto. Pero
no es en Science, digamos, es en otra cosa. Entonces, bien, detectan que, bien, pueden detectar bastante bien a partir de metadatos, correlacionar bastante bien los índices de pobreza y a su vez con algunos assets que se miden como bienes que ellos tienen a los que pueden acceder. Y hay cosas graciosas, por ejemplo, pueden detectar bien que la gente tiene motos. ¿Por qué pueden detectar bien que la gente tiene motos? Porque se van cambiando de antena más rápido que la gente que no lo tiene, digamos. Son metadatos de ese estilo. Este está ahí publicado, creo que lo que tiene interesante es la pregunta, la parte técnica no es una locura, pero está bueno, digamos, como que trata de suplir una falla que hay ahí en una estadística que es útil, digamos, saber cuántos pobres hay. Este es uno que le siguió, no, este no, el que sigue. Pero dicen, ok, ¿qué otro dato hay público? Ya el otro era de empresa privada, había que hacer un NDA y lo que fuese, conseguir esos datos y predecir pobreza, es un poco más difícil. Estos dicen, ok, veamos con algún dataset más público todavía. Y hay datasets de imágenes satelitales tomadas de noche, en donde uno puede medir índice de luminosidad. ¿Cuánta luz hay en un lugar, no? Genial. Y eso está también tomado a través del tiempo. Entonces pueden ir midiendo cuál es el cambio de la luz en una región del mundo a través del tiempo. Bien. Lo que ese paper, un paper más pequeño que los otros, hacen es decir, ok, esto puede ser un buen predictor de crecimiento del PBI, de crecimiento de riqueza en esas áreas, y logran obtener esta nubecita que con un poco de imaginación está digamos, prediciendo algo, está captando algo. Y está bueno, digamos, lo que miden ahí es crecimiento. Pero crecimiento no es la pregunta para mí más interesante, sino que pobreza es más interesante. ¿Y qué problemas se encuentran los tipos? Es que, ok, dentro del rango de pobres, ninguno tiene luz, básicamente. De la gente que no tiene luz, hay medio pobres, muy pobres y recontra pobres. Entonces, toda esa parte literalmente está oscura. No pueden acceder a nada, medir diferentes niveles de pobreza. Y este es otro paper y muestran, digamos, que si ven el índice de intensidad lumínica y esto de consumo diario, nada, la gente que está acá por la línea de pobreza internacional tiene siempre intensidad lumínica muy baja, incluso bastante más. Creo que esto es el percentil 5 de más el 5% más pobres, no tiene luz directamente. Y hay mucha hay muchas diferencias entre el que está ahí bien debajo de la línea y el que está más fuera de la línea. Entonces, de vuelta, gente de Stanford publicando en Science, Computer Science, hacen un paper que ya sí es técnicamente bastante lindo para mí. Y lo que dicen es, ok, tenemos estas imágenes de luminiscencia, tenemos las imágenes de día. El problema es que las imágenes de día, si queremos hacer un algoritmo potente que saque features potentes de las imágenes como redes convolutivas y todas esas cosas, necesitamos muchas observaciones. Eso no tenemos porque tenemos pocos labels. Tenemos pocas mediciones de pobreza. Entonces, ok, de 70 no vamos a poder sacar muchos features. ¿Qué podemos hacer? Y lo que hicieron los tipos, para mí es muy ingenioso, es decir, ok, usemos esto anterior, la luminiscencia, como un proxy de riqueza, que más o menos va de la mano, ¿no? Entonces, usemos ese índice de luminiscencia que tenemos para todas las imágenes, pero tratemos de predecir con las imágenes de día. Y veamos qué features son las que importan ahí. Y básicamente entregan una red convolutiva muy, muy grande y en la última capa, que creo que es totalmente conectada, tiene una representación de features que detectó eso detrás, en donde algunos será, ok, en estas áreas hay techos, hay aluminio, hay campo, hay tierra, lo que fuese, eso cada uno lo interpretará como quiera. Pero ahí ya tiene una representación útil de features de la imagen, entrenado con muchos casos, que eso sí. Más o menos como se hace, tengo entendido, en Mercado Libre, entrenan una red por ahí, separan esos features y eso ya lo usan para predecir esos 70, 80, lo que fuese predicción de pobreza a nivel de pueblito. Entonces tiene una buena representación y esa representación con regresiones creo que son Rich o algo por el estilo, nada muy sofisticado, la usan para predecir y la verdad es que predicen bastante bien, dado que no hay datos en general. Y lo más interesante para mí, esas nubecitas tienen tinta un poquito más linda ya, es que los tipos lo hacen para 4 países, donde hay mediciones de pobreza para entrenar el modelo, y dicen, ok, si yo entreno con estos 4 países y trato de predecir con uno, la predicción cae muy poco respecto a si hubiese incluido ese país en el pool.
Eso lo que estaría indicando más o menos es que para todo el conjunto de países que no está el planito ahí de África, que no hay medición de pobreza, probablemente ande bien el modelo. Entonces ese es ya un modelo que está bastante copado, digamos. Es para lugares donde no hay ninguna medición de pobreza, lo tratemos de aplicar y es lo que tenemos, y lo tenemos a nivel de pueblo, lo tenemos bastante bien, y con el tiempo, bueno, con que se consigan las fotos. Ok, ya uno que para mí es un poco más medio, pero que no deja de ser interesante, digamos, y le creo menos, porque yo estaba trabajando con estos datos y le creo menos, pero bueno, un in-paper que, en base a unas encuestas gigantes en Facebook que se llenaron, básicamente detectaron topic models, tópicos que se están hablando en social media, y después ellos lo que hacen es, bien, a nivel de condado, en Estados Unidos, que son unidades bastante pequeñas, tienen mediciones de muertes por enfermedades cardíacas, tienen mediciones de sociodemográficas, o qué sé, el porcentaje de blancos que haya, cosas por el estilo, el nivel educativo, lo que fuese, y también tienen tweets ahí, ¿no? Entonces lo que dicen es, ok, ¿qué también predice la variable sociodemográfica, las muertes por enfermedades cardíacas de la gente? Y acá por ahí encuentran que, nada, no me acuerdo hoy, todo excepto Twitter, bueno, tiene este nivel de correlación. Si ponen solo Twitter, llegan a un nivel bastante bueno también de correlación. O sea que sin tener que levantar todos esos datos sociodemográficos, tomando datos de redes, nada, pueden predecir quizás tan bien como se predice con estadísticas, digamos, que cuestan mucho juntar. Y dicen ahí que si se mezclan las dos, bueno, quizás mejoren un poquito, digamos. Y nada, y cuando ven los tópicos que se activan, ven que esta gente es psicólogo, y parece, contaron ahí que uno de los psicólogos de ahí es como un crack del área. Nada, que los tópicos que se activan tienen más que ver con la violencia, con cosas que se asocian a la ansiedad, que se asocian a enfermedades cardíacas, cuando se predice alta mortalidad. Yo tengo mis dudas de eso, pero bueno. Ok. Y este quizás es un poquito más, y creo que ya se acaban los papers ajenos, pero es como para dar un pantallazo de las cosas que se están hablando. Este es algo más pequeño, pero dos de los tres que están ahí son cracks. Uno es Kleinberg, es un tipo Cornell que manda mucha gente a Facebook, digamos, en el área de computación es muy fuerte. Y al lado, Mulay Nathan, quizás sea un pitch, digamos. Mulay Nathan es alguien que es punta de lanza en lo que es políticas públicas, en lo que organismos internacionales tipo Banco Mundial o BID o lo que sea, después toma como cosas para hacer. Y este tipo que defendió casi lo opuesto a esto por mucho tiempo, ahora está diciendo, che, miren, hay toda una serie de problemas en políticas públicas que no sirve para, digamos. Hay otros que no tanto, pero hay una serie de problemas que es interesante predecir cómo se predice en la empresa. Por ejemplo, y ellos dan un ejemplo que es medio fuerte, pero hay que pensarlo de muchos puntos de vista, es, ok, tenemos datos de Medicare, creo que se llama el Sistema Público de Salud ahí en Estados Unidos, en donde sabemos que una persona se va a morir el año siguiente, digamos. Ya tenemos eso, ese es nuestro variable predecido. Es churn, básicamente, pero de otra cosa. Bien. Para ponerlo en sí. Bien. Fue un buen chiste, no me lo esperaba. Creí que iba a ser ahí un humor más bien. Está. Entonces, toman el subsample de gente que recibió trasplante de cadera y dicen, ok, parece que trasplante de cadera, sobre todo en gente enferma, es algo muy doloroso, que te puede dejar incapacitado mucho tiempo, y que verdaderamente parece que si tenés poca esperanza de vida, no vale la pena, digamos, porque te va a hacer pasar peor el tiempo que te queda, ¿no? Entonces, ok, en ese subsample vale mucho la pena tratar de decir, ok, evitemos que esta gente la pase mal el último año, ¿no? Entonces, muestran que con esos datos pueden acomodar bastante bien las probabilidades de que la gente no sobreviva al año, y hacen unos estudios, digamos, que también de cuántos, son economistas también una parte, de cuánto se ahorra cuando uno tiene que hacer un tratamiento que debería durar tantos años y cuánto se justifica para el Estado, digamos, nada, ponerle un trasplante de cadera que puede costar plata a alguien que probablemente esté 2 meses más. Entonces, eso hay un montón de cosas. A nivel educativo, digamos,
escuelas que quizás es un tema político, de escuelas hoy, pero escuelas que se tenga que poner más plata, menos plata, profesores que anden bien, profesores que anden mal, en salud un montón. En fraude, en obras sociales, me están contando acá que también es muy fuerte, digamos, las obras sociales hacen mucho fraude y esas cosas hay que tratar de detectarlas y es mucha plata que hay detrás para el Estado. Entonces hay toda una gama de problemas de política y que verdaderamente si ustedes hacen churn, targeting o todas esas cosas, problemas que ustedes conocen de la industria, hay problemas idénticos, totalmente idénticos en políticas públicas. Con otros nombres muchas veces, pero son el mismo problema y las mismas técnicas y los datos siguen siendo bastante grandes, digamos. Entonces, nada, es como medio extraño para mí estar contando esto en un ambiente de industria, pero también está interesante que, para mí eso es interesante y ya van a ver que es lo suficientemente interesante como para hacer algunas movidas ahí, de que vean que va a haber cada vez más algo en esta línea, digamos, que cada vez se tendría que estar moviendo más las cosas ahí. Yo noto gente que trabaja esto interesada y también se ve gente, digamos, yo no estoy ya tan metido ahí, del otro lado, digamos, de organismos interesados en que se empiecen a aplicar estas cosas. Ahora bien, esto es contando un poco. Yo nada más voy a contar una pasada qué son las cosas que hago. Es como que acá la charla muta un poco porque empieza con esto y después se va para otro lado. Lo primero es lo obligado, yo hago un doctorado. Mi doctorado casi o absolutamente no tiene nada que ver con esto. Así que estudio entrainment de prosodia, cómo se relaciona con la confianza. Nada que ver, no hay muchos datos. Hay mucho de diseñar experimentos, hay mucho de hacer jugar gente en computadora, pero no tanto de esto. Y realmente tengo como mis hobbies, ¿no? Y algunos son consultorías también. Pero bien, por ejemplo, un ejemplo que yo trabajé de esto es en Panamá, quizás no es tanto de predicción, pero se puso un programa que para un montón de unidades básicas de atención, que son como dispensarios bien pequeños, se hizo un esquema de pago por incentivo. Pago por incentivo que es si ustedes logran atender 10% más de chicos, reclutar más de chicos, o si logran vacunar tanto, se le va a dar plata al dispensario. Pago por incentivo, básicamente pago por desempeño, disculpen, pago por desempeño. Bien, la idea es que se implementó ese programa y se quería medir si sirvió de algo o si no sirvió de nada. Y para eso hubo una consultoría al BID, donde yo trabajé, me llamaron Sebastián Martínez y Sebastián Galiani, uno del BID, otro de la Universidad de Maryland, y la idea era ver, ok, si podemos estimar el impacto causal de este programa. Lo primero que uno ve, y voy a ser muy breve en esto, es que la asignación no fue aleatoria. Yo les voy a contar nomás, pero Cunayala y Nové Buglé son comarcas indígenas, no hay luz, no hay nada. Unos están en una montaña muy bonita, otros están en las playas panameñas y comen langosta todo el día, pero tienen muy mala atención de salud. Hay mucha mortalidad materno-infantil, hay muchas enfermedades, no sé, intestinales, no sé, no está bien la cosa, claramente. Entonces dijeron, ok, a eso se nos vamos a dar a esto no es aleatorio, no podemos hacer un A/B test, sino que va a ser los que más necesitan y quizás los que menos necesitan no. Entonces, si se compara después, obviamente va a estar mucho peor de los que trataron, pero que los que trataron estaban peor de antes, digamos, de entrada. Entonces, nada, hay algunas técnicas estadísticas para limpiar eso y decir, ok, estimada probabilidad de participar en el programa, vemos grupos que eran equiprobables antes del programa y después sobre esos grupos vemos cómo se distribuyen las medidas. La parte interesante para mí como data scientist, sea lo que eso sea, que todavía no estoy muy convencido, pero como alguien que trabaja con datos, al menos para mí, para ustedes seguramente no, pero eran como registros que venían en una grafo del no sé cuánto, separados muchos archivos por mes y año, y era una cosa fea, y nada, había que armar el dataset, había que ver cómo manipular esas cosas, había que hablar un montón con la gente de ahí. Yo tuve que viajar para entender por qué había missings en algunos años. Estuve sentado con la gente del Ministerio de Salud, del Departamento de Estadística, Secretaría de Estadística. Che, este tiene 0 atenciones en un mes. Y me decían, no, es imposible. Y vamos a los datos. Y lo hacía, que iban a los datos, y era como, uy, alarma. Y todos se miraban y después quedaba en la nada, básicamente, como nos curamos. Pero bueno, la parte del trabajo duro fue verdaderamente hacer el dataset, armar, entender qué pasaba detrás
Y después la parte esta, hacer predicción de probabilidades, como siempre, ¿no? Y estimar las curvas o lo que sea, fue la parte que tomó, nada, si había una semana para el deadline para presentar, tomó una semana, digamos, ¿no? Fue una cosa así. Después otras cosas que trabajo, tiene que ver ya más sí, con entender, digamos, sacar del social media o lo que fuese patrones. Es una tesis de maestría, digamos, y parece más codiciosa de lo que mi intención al encargarlo fue, que debe ir a ver si de forma online de acción, que si la bolsa se podían sacar patrones predictivos, ¿no? Lo que se habla de esta cosa es que el mercado está esperando que suba o baje. Fue una tesis, fue un papercito, y fue muy interesante, digamos, cuando eso se hacía con Singular Value Decomposition, y uno encontraba tópicos que tenían mucho significado. Tenía significado, yo que sé, para Petrobras, se activaban tópicos que tenían que ver con la elección de Brasil o con política de Brasil, generalmente cuando la acción tendía a bajar o cosas por el estilo. Cuando uno visualizaba los tópicos, todo quedaba muy claro, ¿no? Y estos papers, digamos, son algunas cosas que yo estoy haciendo, que las quería contar por si a alguien le interesa, pero lo voy a pasar volando. Y tiene esta postura de, ok, conseguir un dataset grande, si no saco algo, soy medio de madera, digamos. Entonces, nada, este otro paper también, conseguir un dataset grande. ¿Qué? Todo el artículo de PLOS ONE, Mega Journal. Bien, ¿qué hago? Topic Model. Veo que se hablan en los papers, se ven cosas como teoría de grafos, se ven cosas como análisis de supervivencia. Y puedo medir distancias entre papers, distancias semánticas, ¿no? Y una pregunta que está en la literatura así de difusión de la ciencia es, ok, la gente se autocita al vicio, o sea, uno como científico vive un poquito de la cita, si es muy común, yo lo hago, todos los hacemos, que nos citamos a nosotros mismos. Entonces, ok, no estamos haciendo trampa, no estamos citando mal, o verdaderamente estamos citando por lo menos cosas cercanas. Y nada, con un corpus bastante grande, se podía ver una distribución mucho más, de similitud mucho más grande en la autocita que en las cosas que no son autocitas, e incluso en papers que tienen coautores pero no se citan eran más lejanos todavía. Entonces eso fue como un TP que terminó siendo un paper, una cosa media extraña. Y nada, la diferencia es que los papers anteriores como máximo analizaban 1000 artículos de sample y etiquetaba a mano. Esto fue todo básicamente topic modeling, un poquito de grafos metido por ahí, cosas por el estilo. Bien, nada, solo para mencionar, otro scraper, básicamente el de Google Scholar, no es tan fácil scrapearlo, pero se puede. Y nada, ver también el mundo de las citas, cómo evolucionan las citas de un paper en el tiempo, dividiendo por áreas. Y nos pidió lo hicimos para dentro de economía y nos dijeron que lo hagamos para muchas disciplinas, como física, lo que fuese que esté metido por el medio. Y hay patrones sumamente interesantes, sumamente divertidos. Es un scraper, básicamente. Y nada, y cosas que claramente no están terminadas. Y acá con Ariel, que estaba por ahí dando vueltas, no sé si se puede Ariel Eisenberg, que da clase de visualización de la información. ¿Está? Esos gráficos no son míos, son de mi tesista, ya va a ser reprendida para que los haga bien. Este sí es mío, así que si está mal, es mi culpa. Pero básicamente de la izquierda es, nada, el mismo análisis que hacía esta gente para detectar si hay enfermedades cardíacas en función de qué habla la gente en Twitter. Veamos si la gente que vota a Trump tiene una característica diferente o no. Lo sorprendente es que, de vuelta, Twitter predice tan bien como las variables sociodemográficas, las que uno ve en The Economist, yo qué sé, porcentaje de población blanca, porcentaje de gente que terminó secundario o cosas por el estilo, como eso, que es sorprendente. Lo que más me sorprende a mí es que no estoy encontrando finalmente que la gente de Trump es mala, sino que estoy encontrando que le gusta pescar, que son de campo, que le gusta la familia, que le gusta un montón de cosas, y la gente de Hillary le gusta ir a hablan de, ¿cuál es la diferencia? Unos son de ciudad, otros son del campo, básicamente, y se ven esas pestañas. Ahí es totalmente lo contrario de lo que yo esperaba. Yo esperaba que uno sea más violento, que sean más, dando lo opuesto, digamos. Así que quizás se tira a la basura ese análisis. Y el otro es básicamente una tesis que está haciendo la tesista Valeria Tiefenberg y Edgar, este apellido, que es el codirector o director, no sé. Básicamente es otra vez el mismo jueguito. Conseguimos un dataset gigante
veamos, si no sacamos algo de acá, somos muy de madera, ¿no? Entonces a Valeria lo que le interesó fue ver un poco la evolución de las distancias semánticas entre conceptos a través del tiempo en el cine, ¿no? Entonces conseguimos el dataset de la gente de Open Subtitles, creo, nos dio el dump de su base de datos, todo lo que tienen que cargar en la página, que va de 40 más o menos, 50 ya con más dataset, hasta el 2015 que lo teníamos, y queremos ver si en las películas fue cambiando, digamos, la forma o las asociaciones entre palabras de alguna manera. Y eso que empezamos queriendo ver un poco más, si yo qué sé, si por ejemplo Alemania después de la caída del muro se acercaba o se alejaba del nazismo, por ejemplo, o si Rusia después de la caída del muro se acercaba más a la mafia que a los soviéticos, porque ahora son como más mafiosos, parece. Valeria, con buen criterio, lo está llevando a otro lado, digamos, y por ejemplo algo que no está, que es como más análisis de género o más de ese tipo de cosas. Y por ejemplo, ella encuentra que la palabra signes, que no está por acá, y gay tienen algunos comportamientos extraños. Por ejemplo, gay antes era alegría y de golpe pasó a ser asociado a la enfermedad de SIDA, digamos, el fuerte fue en el 90, y uno cuando ve eso se ve bastante clarito, se debería ver más clarito todavía, pero está en proceso. Que nada, que en el 90 pasa eso, ¿no? Que esos dos conceptos se empiezan a acercar un montón, y no pasa, por ejemplo, con straight o heterosexual o lo que fuese. Y también uno podría hacer lo contrario, que gay antes era más cercano a felicidad, digamos, y de golpe se fue alejando de eso para pasar a ser más cercano a signes, por ejemplo, cosas por el estilo. Esas son cosas que, nada, son más de COVID. También, bueno, acá está Daniel, he hecho algunos trabajos con él, algunas cositas más de empresas, pero esas no las puedo contar, supuestamente. Entonces, volviendo al tema de, nada, más lo que motivaba la charla era, nada, ¿qué se puede hacer de acá desde gente del sector privado en políticas públicas? Todavía no hay un mercado bien clarito, tampoco estoy seguro si el sector público nacional, seguramente el organismo estaría dispuesto a pagar los salarios, digamos, de la industria, claramente. Pero claramente es cierto que los problemas no se reducen a los de la industria. Hay muchos en el sector público y muy interesantes y tiene cierta gratificación, digamos, hacer ese tipo de cosas, indudablemente. Hay muchísimos datos administrativos que no son aprovechados, un montonazo. El problema en el sector gobierno es que la frase es que la gente se sienta en los datos, digamos. El dato te da como cierto poder que vos seas la persona por la que tiene que pasar para acceder a dicha información. Entonces, no hay una ley tan clara, digamos, de cómo incluso dentro del gobierno se comparten los datos. Eso no está del todo pulido, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la idea. Nada, que también, digamos, en la academia, quien tenga tiempo, quien tenga ganas, quien tenga que hacer la tesis, quien tenga que hacer, hay, digamos, puntualmente en el Departamento de Computación en la UBA, el LIA, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, hay gente que está trabajando, que es cercano a esto. Diego Slesak, por ejemplo, ha hecho algunas cosas con el Plan Sumar, cosas por el estilo. Entonces, muchas veces si uno se acerca, quizás no por un trabajo, digamos, formal, pero sí por otros que puede ser una tesis, de maestría, de licenciatura, lo que fuese, hay oferta a ese nivel, sin lugar a dudas. Y como un poquito de un chivo, digamos, Juan Kaminkowski, que es parte del laboratorio, va a organizar la ESI de este año. La ESI de este año, otros años tuvo competencias con sponsors de empresas. Este año la ESI va a tener una competencia y medio impulsada por toda esta idea, la idea va a ser que sea una competencia con datos administrativos de algún programa. Tenemos dos, todavía no podemos decir que nos han ofrecido sus datos, los tenemos que ver un poquito, digamos, para ver qué podemos tirar a la comunidad. Y seguramente habrá un premio, que sea en una tablet, lo que sea, o cosa por el estilo. No sé cuánta plata habrá en el medio, pero va a haber alguna competencia así para que data scientists que quieran jugar y participar por algún premio se puedan meter medio como hobby y para que vean en carne propia, digamos, que nada, esos datos son interesantes. Y haciendo más chivo todavía, digamos, la ESI de este año va a ser básicamente con una fuerte orientación a neurociencia y a machine learning. Van a venir 3 profes de afuera bastante buenos que van a trabajar en cosas de eso, digamos. Entonces, quien le guste ese área, esto va a estar hiper publicitado. Nada, sepan que va a haber algo por el estilo. Y eso es todo.